Buenas, hoy traje un lugar muy particular para analizar. Voy a analizar la ciudad amurallada de Kowloon. Es un lugar que está ubicado dentro de Hong Kong, que tenía unos 200 años y que hizo su gran boom en la posguerra. Para empezar a hablar el por qué se lo llama ciudad, es porque surge algo muy particular en lo político y lo social. Hong Kong es un territorio autónomo y una antigua colonia británica. ¿Qué sucede con este lugar llamado Kowloon? Cuando los terrenos son alquilados a Inglaterra, China deja un destacamento militar en esa ciudad amurallada. Cuando se van los ingleses y Hong Kong empieza a ser autónoma, esta ciudad no estaba incluida. De esta manera se genera un vacío legal territorial, ya que China no se hacía cargo. Aún así, los ciudadanos que habían eran de origen chino. Así surge este lugar que ante el inminente crecimiento de Hong Kong parecería haberse detenido en el tiempo, siendo una ciudad colonial de unos 150 por 200 metros. Antes de ir de lleno a analizar la ciudad, veamos un poco de la historia de la arquitectura de Hong Kong. Como fue parte de China, tuvo todo ese estilo clásico chino tan particular con mucha abundancia de madera. Luego, al ser colonia británica, llegan esos estilos clásicos modernos y una intromisión del modernismo. Y surge un estilo particular de unos edificios llamados Tong Lan, que eran unos edificios de unos usos mixtos donde se comprendía una planta baja comercial, así como arriba el uso de viviendas o profesionales. Así surgiendo un poco todo este tema de la funcionalidad del espacio. Luego en 1990 se empieza a formar todo lo que es el Hong Kong más parecido a lo que es hoy en día, con todos esos rascacielos altísimos. Bueno, ahora yendo ya en particular a Kowloon, al estar amurallada tanto tiempo, quedó como si fuese un casco histórico de la antigua China en medio de una ciudad creciente, lo cual lo volvió un sitio altamente turístico y comercial debido a esa distopía con la ciudad. Cuando sucede una revolución en China, muchas personas deciden migrar y mudarse a Hong Kong. Asimismo, la falta habitacional y del espacio genera que muchas personas vayan a esta ciudad llamada Kowloon, donde era altamente rentable y no regía ninguna ley estatal. Esto provocó también la llegada de las mafias y todos los sucesos ilegales, desde drogas hasta prostitución. Entonces empieza a crecer en esta ciudad los Tonglands, regida por las calles originales de la ciudad colonial, y con edificios altamente comerciales y económicos, al no tener inspección alguna. Así se empieza a formar un pequeño caso donde empiezan a aparecer edificios de hasta 7 pisos, donde luego se libera la altura máxima y aparecen edificios de hasta 10 pisos. Luego siguen creciendo hasta construir 14 pisos arriba de los 10 pisos ya construidos, para así llegar al máximo edificable delimitado por el aeropuerto cercano. La cantidad de gente que necesitaba techo, junto con las constructoras privadas que aprovecharon la situación, empiezan a aparecer estos departamentos con living, comedor y 2 dormitorios de unos 60 metros cuadrados, lo cual era mucho comparado con las viviendas sociales que construía el gobierno, que estimaban unos 7 metros cuadrados por persona. Y por cada departamento no llegaban a tener una cocina y tenían baños compartidos. Y al mismo tiempo también eran más caros. Con el paso del tiempo, la demanda habitacional y la no existencia de leyes, las constructoras empiezan a ocupar los espacios vacíos. Y así se empieza a sobrepoblar esta ciudad. Entonces, repasando, tenemos 5 etapas. La ciudad colonial con mucho verde, que luego pasa a ser una ciudad amurallada como refugio militar. La llegada de la corriente de refugiados chinos, la construcción de los primeros edificios y por último el uso excesivo de su espacio y de los vacíos que llegaría después a la demolición en 1993, con una masa casi uniforme de 14 pisos y 50.000 habitantes, quedando así como el territorio más densamente poblado del mundo. Entrando en los detalles arquitectónicos que nos supo dejar esta ciudad, uno es los nuevos paisajes. Hong Kong, ya acostumbrado a estas viviendas sociales de muros de hormigón llenas de ventanas, con composiciones o patrones, vistos cuasi montañas, generan un nuevo paisaje dentro de este entorno. El mismo en la ciudad de Kowloon fue bastante característico, porque en el centro de la ciudad quedó un espacio libre con un único edificio de la etapa colonial, donde al mirar hacia arriba se percibía el peso de la estructura que te rodea, así como la notoriedad del único lugar hacia donde respiran esos edificios. Pones a analizar las fachadas y cómo la aleatoriedad de las ventanas y de las líneas genera un entorno aleatorio muy interesante, con cierto descontrol en sus fachadas. Yendo un poco a cómo era la circulación de esta ciudad, se entra por donde estaban los pasillos existentes de cuando fue una ciudad colonial. Por eso, algunas de las calles más antiguas mantenían ciertas fachadas con muros de piedra, que eran como el casco histórico donde se les construyó arriba. Manteniendo estas líneas de los terrenos originales, se fueron ubicando los edificios, pero debido a la forma de ubicarlos se generaron pasillos muy angostos y muy altos, sin prácticamente ventilación o pasillos ciegos que no respiraban a ningún lado. Estos pasillos osaban tener entre 1 o 2 metros, así generando una fácil circulación entre la ciudad. Estos pasillos osaban tener entre 1 o 2 metros, pero en la forma en la que están distribuidos generaba una facilidad para recorrer la ciudad. Entonces de esa forma en el interior se generaron locales
y posteriormente fábricas debido a la posibilidad comercial que brindaba. En cuanto a las calles, se empezaron a distribuir los locales según un mismo uso. Por ejemplo, en un momento había una calle que contenía todas las farmacias. También en el perímetro se formaron todos los locales comerciales que interactuaban con la ciudad de Hong Kong, pero dentro del terreno de Kowloon, con alquileres mucho más baratos y al mismo tiempo niveles de insalubridad muy grandes. Otra de las curiosidades que empieza es la aparición de muchos dentistas, que eran de origen chino. Esto se debía a que al ir a la ciudad de Hong Kong no se les permitió utilizar la licencia, entonces encontraban como recurso el ir a esta ciudad y ejercer ahí, donde reinaba todo este vacío legal. En realidad parecería que la forma de ocupar esta ciudad es totalmente libre. Pero al principio regía la mafia, la cual regía y proporcionaba cierto control y orden. Luego, los niños que habitaron de chicos la ciudad y los adultos que ya llevaban cierto tiempo fueron creciendo y formaron una comisión que se encargaba de todo este tipo de acuerdos, tanto de alquileres como de compra y venta de locales. Así también para poder coexistir y tener normas que organizaran la forma de habitar. Una de esas normas, por ejemplo, fue la de los carteles luminosos de los locales. Debían estar colocados a la calle tipo ménsulas, para así evitar incendios. Como en el interior de la ciudad, los cables eléctricos debían estar colocados en los lugares de ventilación, que ya de por sí eran pocos, entonces quedaban esta especie de lugares que se ven en las fotos, que eran como unos pasajes, llenos de cables donde pasaba muy poca luz, como si fuesen hilos, al mismo tiempo entrelazado con otras cañerías. Después, en cuanto a circulaciones internas de los edificios, cada uno tenía la suya. Pero en algunos, los terrenos eran tan pequeños, empezaron a surgir ciertas escaleras de incluso 60 centímetros de ancho, sin descansos o una especie de escaleras compensadas. Así como cada edificio tenía su circulación, cuando se empezaron a construir nuevos, se empezaron a generar unas vinculaciones directas entre las circulaciones de los edificios nuevos y de los existentes. Así empiezan a aparecer unos pasadizos y pasajes, con algunos puentes entre medio de los edificios, donde uno podía ir de una esquina a la otra de la ciudad entre medio de los edificios sin pisar la planta baja. Otra característica que tenía muy interesante era la utilización de las terrazas. Las terrazas era el único lugar vital que le quedaba para habitar el edificio. Por eso ahí es donde pasaban más tiempo los chicos, y la mayoría de las terrazas entre sí estaban conectadas. Esto me parece muy interesante porque genera como una plaza pública encima de todo el edificio. Yendo ya al último tema que nos queda, es el hábitat de las personas. Este tema en particular hubo cierta disparidad, debido a que las personas que observaban las ciudades de afuera la percibían como un lugar totalmente frío, muy húmedo, con malos olores, poca iluminación, hacinamiento y como un lugar prácticamente inhabitable, como se ven en las fotos, y que tenía niveles de insalubridad gigantes. Pero, leyendo entrevistas que se le hicieron a personas que habitaron la ciudad, había cierto recuerdo de que el entorno al ser tan pequeño, los 150 por 200 metros, el tener tantos lugares y las formas en las que estaban entrelazadas las cosas, generó como un sentimiento de comunidad muy grande, y ese sentimiento de pertenencia, además de la necesidad de que se unieran para poder organizarse entre sí. Recalcaban bastante este sentimiento de comunidad y comentaban que disfrutaban el habitar ahí y que la pasaban bien, y si bien tenían todos los problemas que dije anteriormente, contaban que habitarlo era distinto a lo que se veía desde afuera, un poco acostumbrados a esta poca iluminación y la insalubridad principalmente existente en la planta baja. El edificio en sí tenía todas las funciones de una ciudad. Tenía fábricas, empleadores, locales comerciales, textiles y hasta tenía escuelas, entre medio de cubitos insertados en todo ese volumen que se formó. Bueno, en fin, espero que les haya gustado. La verdad que es un edificio bastante extraño y que me quedaron un millón de cosas más para decir de las que analicé, porque es muy extenso todas las cosas que había, y intenté dejar un poco de lado todos los temas que se repiten bastante en otro tipo de videos sobre el mismo lugar, y analizarlo más del lado de la arquitectura. Y como reflexión final, lo que más me llamó la atención en realidad es la parte del habitar, y el cómo lo veía la gente, y lo cerraría con la frase que dice una canción que me parece que lo caracteriza muy bien, que sería: lo mal que se vive, lo bien que se está.